revelado, cómo la nueva niñera transformó la vida de los gemelos del millonario viudo en 30 días. Carlos miraba desde su oficina en la mansión, una estructura deslumbrante que había construido a base de sudor y dedicación, mientras un torbellino de emociones lo envolvía. La risa de sus hijos, Sofía y Javier, reverberaba en el aire, pero esa alegría era como una espada de doble filo que apuñalaba su corazón. Por fuera, parecía tenerlo todo, riqueza, éxito, reconocimiento. Sin embargo, por dentro, se sentía como un naufragio en medio del océano de su propia tristeza. Su esposa, la luz de su vida, había partido 2 años atrás, dejándolo solo en esta tormenta. Mientras observaba la escena familiar, la llegada de Valentina había traído consigo un aliento de aire fresco. Esta joven niñera, con apenas 24 años, decidió enfrentar una vida llena de adversidades para ayudar a sus gemelos. Su energía era contagiosa, y el entusiasmo que irradiaba le recordaba lo que Carlos había perdido. Sin embargo, cada sonrisa de Sofía y Javier mientras interactuaban con Valentina sepultaba más su ego como padre. Preguntas corrosivas comenzaban a rebotar en su mente: ¿mi ausencia es la razón de su felicidad? Un día, al regresar a casa tras largas horas de trabajo, encontró a Valentina y a los gemelos en el jardín, riendo y compartiendo una merienda. El aroma de los platillos que ella había preparado despertó recuerdos lejanos. Esa imagen lo atormentaba, pensando que su papel como padre se había convertido en el de un espectador, un extraño. Valentina había hecho lo que él no podía, había construido una conexión emocional que él se sentía incapaz de establecer. Con cada conversación reveladora, cada risa compartida, la muralla que había levantado para proteger su dolor se resquebrajaba. Aún así, el orgullo le decía que debía ser él quien guiara a sus hijos, y no alguien que había llegado recientemente a sus vidas. Mientras su corazón se retorcía en confusión, el dilema moral se intensificó: ¿debería apoyar a Valentina en sus esfuerzos, o debía reafirmar su papel como el padre que ellos necesitaban? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso escolar se acercaba, y esa expectativa le llenaba la cabeza de ansiedad y presión. Sofía y Javier estaban entusiasmados por la posibilidad de obtener la beca universitaria que tanto ansiaban, pero Carlos se sentía cada vez más abrumado. Se preguntaba si podría soportar la carga de su propia inseguridad y la posibilidad de defraudar a sus hijos. La noche antes del evento, lo encontró observándolos ensayar en la sala. Su avance era palpable, pero lo que él sentía era un caos emocional. Lo que antes era su hogar, ahora parecía un campo de batalla por la afectividad familiar. Cuando una risa resonó entre los gemelos, se sintió arrastrado entre la felicidad de verlos prosperar y la desesperación de no tener el control total sobre su vida. Mientras el improbable vínculo que Valentina había tejido crecía, su propia identidad como padre se desdibujaba. Fue entonces cuando un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, trayendo consigo una carta que podría transformar todo. Mientras sus manos temblaban al abrirla, una verdad sepultada amenazaba con desbordar su vida. En ese instante, el peso de su pasado se convirtió en un vacío abrumador. Con la respiración entrecortada y el corazón palpitando desbocado, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de descubrir podría no solo cambiar su perspectiva como padre, sino también toda su existencia. Carlos respiró hondo, sintiendo cómo la carta se deslizaba entre sus dedos como una amenaza tangible. Con el corazón lateando, rompió el sello y comenzó a leer.
Las palabras, escritas en una caligrafía familiar, eran un eco del pasado que creía haber enterrado. Su mente se aturdió al comprender que contenía información que había estado evitando. Detalles sobre una herencia inesperada, sobre relaciones nunca discutidas y sobre secretos que habían estado flotando en la penumbra de su vida, mientras sus ojos recorrían la hoja, una mezcla de incredulidad y desasosiego se apoderó de él. Esa revelación no solo lo sacudía sobre aspectos administrativos de su fortuna, despertaba recuerdos de conversaciones con su esposa, sueños compartidos que ahora parecían imposibles. El peso de esos secretos caía sobre él con la fuerza de un rayo, empujándolo a repensar su pasado y, por ende, su futuro. El que dirán, las miradas de desaprobación o sorpresa de aquellos que lo conocían como el millonario viudo, comenzaron a arder en su mente. ¿Era realmente un buen padre si había estado escondiendo verdades sobre su familia? Las palabras de Valentina reverberaban en su cabeza, recordándole que debía ser sincero, no solo con sus hijos, sino también consigo mismo. La imagen de los gemelos ensayando tan felices le regaló un atisbo de claridad, ellos lo necesitaban, pero no para aparentar, sino para ser auténtico. El día del concurso escolar llegó arrastrando consigo todas esas emociones. Carlos se preparó para asistir, decidido a dejar de lado sus inseguridades. Sabía que debían enfrentarse a sus propios demonios y esbozó un plan que iba más allá de asistir como un simple espectador. Decidió hablar con Sofía y Javier, abrir una puerta que por tanto tiempo había mantenido cerrada. Aunque su voz temblaba, el impulso de ser un padre genuino superaba cualquier duda. Mientras los gemelos se preparaban, Carlos tomó aliento y decidió romper el hielo. Chicos, comenzó, dejando que la fragilidad de su voz los atrajera, hay algo importante de lo que quiero hablarles antes del concurso. La atmósfera se cargó de tensión y la sonrisa que habían mostrado antes se desvaneció, sus rostros repletos de curiosidad, las palabras fluían lentamente, pero la verdad que compartía lograba unir su familia en un momento que creía imposible. Las preguntas surgieron, las miradas de sus hijos se volvían cada vez más intensas, y una conexión que había estado ausente comenzó a formarse. En ese instante, la angustia del concurso se diluía en el aire, dando paso a una idea poderosa, la importancia de la vulnerabilidad. Era una lección que Valentina les había enseñado a todos, dándoles un espacio para ser honestos el uno con el otro. Carlos sintió que, por primera vez, podía despojarse de las expectativas y ser el padre que sus hijos verdaderamente necesitaban. Sin embargo, las sombras de su pasado seguían acechando. Mientras la escena se desarrollaba, la carta que había leído esa mañana seguía ocupando un rincón de su mente, desafiándolo a tomar decisiones que podrían deber transformarse su vida por completo. Justo cuando pensaba que había dado un paso hacia la reconciliación familiar, recordó que había detalles de ese pasado que aún necesitaban resolverse. A medida que la tensión aumentaba entre sus revelaciones, tuvo la sensación de que su jornada apenas comenzaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo las expectativas de sus hijos, sino sus miedos arraigados e inquebrantables. Mientras la multitud se agolpaba en la entrada del auditorio, una nueva verdad se posó en su mente, todo estaba a punto de cambiar, y no solo para él, sino para todos a su alrededor. La vida, al igual que esa carta, trajo consigo un nuevo giro. Carlos se dio cuenta de que la felicidad no podría volver si no enfrentaba su pasado. La pregunta lo invadió, ¿estaría realmente dispuesto a descubrir lo que se ocultaba detrás de aquellos secretos para finalmente construir el futuro que anhelaba con sus hijos? Carlos se sentía abrumado por la realidad que se extendía ante él. La conexión genuina que había comenzado a construir con Sofía y Javier era una luz en medio de la tormenta de emociones que le traía la carta. Sin embargo, había un aspecto crucial que aún permanecía en la oscuridad, la herencia que le había sido revelada. Las palabras de la carta resonaban en su mente, invitándolo a un confronto con un legado que jamás esperó recibir.
Era un dilema que le susurraba al oído que necesitaba actuar, no solo por su bienestar, sino por el de sus hijos. Mientras se acomodaba en la butaca del auditorio, observaba a los gemelos preparar su actuación. Observó su energía y entusiasmo, recordándole que ellos eran el motivo por el cual debía enfrentar la verdad de su pasado. La vulnerabilidad que había compartido con ellos no solo había permitido abrir su corazón, sino que también despertaba un deseo urgente de hacer lo correcto. Carlos sabía que no podía seguir ocultando su historia y el impacto que podía tener en la vida de sus hijos. Cuando comenzó el concurso, la presentación de Sofía y Javier fue un éxito rotundo. Aplausos resonaron en el auditorio, pero la mayor recompensa fue la sonrisa de orgullo que brillaba en los rostros de sus hijos. En medio de esa alegría, Carlos sintió un impulso enérgico que le pedía actuar. ¿Cómo podía continuar con su vida mientras una parte de su historia permanecía sin resolver? Esa misma noche, decidió que debía buscar a alguien que le ayudara a entender las implicaciones de la carta. Afuera del auditorio, se detuvo frente a su coche. La decisión era clara, debía contactar a un abogado. Fue una acción que lo retó a salir de su zona de confort, a enfrentar su realidad con valentía. Carlos sabía que cada paso que daba hacia lo desconocido lo acercaba más a la verdad y, adicionalmente, podría otorgarle una oportunidad de aprovechar su herencia en beneficio de sus hijos. Mientras conducía hacia la firma de abogados, empezó a revisar mentalmente el escenario. Las preguntas sobre la herencia danzaban en su mente. ¿Qué significaría para su vida y la de sus hijos? Se preguntó si esos secretos podían servir como un puente hacia una estabilidad emocional que durante años se le había escapado. La idea de poder transferir esa riqueza interna y externa a Sofía y Javier le llenaba de esperanza. Al entrar a la oficina, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. El abogado, un hombre de apariencia amable, lo recibió con una sonrisa y una palmada en la espalda. Carlos había llegado con la intención de explorar su futuro, pero también de liberar su pasado. Con cada pregunta que le hacían, comenzó a desnudarse emocionalmente, revelando no solo la carta, sino sus temores, sus anhelos, y su deseo de ser un mejor padre. Tras una larga conversación, el abogado le ofreció claridad en los términos de la herencia. Sin embargo, las palabras que más resonaron en Carlos fueron las que lo impulsaban a reflexionar sobre su rol como padre, sobre cómo podía utilizar esta nueva realidad como un catalizador para el crecimiento familiar. Se le presentó un mapa de oportunidades que podrían conectar su legado con los deseos y ambiciones de sus hijos, un camino hacia la autenticidad que finalmente se sentía accesible. Carlos salió de la oficina con la certeza de que su vida no sería la misma. En su mente, un nuevo reconocimiento empezaba a tomar forma. Si bien había arrepentimientos, el futuro estaba lleno de posibilidades. Mientras miraba hacia adelante, un sutil destello de miedo lo invadió, pero eso no lo detuvo. Sabía que estaba en el umbral de grandes decisiones, y aunque todo a su alrededor parecía cargado de incertidumbres, se sentía más empoderado que nunca. Justo cuando creía que su confusión comenzaba a esclarecerse, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Al leerlo, el corazón le dio un vuelco. Era de Valentina, y la pregunta que le hacía lo sacudió de su estado reflexivo. ¿Estás listo para conocer la verdad sobre la herencia? Hay detalles que tal vez quieras considerar antes de dar el siguiente paso. Esa simple línea disparó una serie de preguntas que lo llevaron a darse cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La revelación de los secretos estaba a punto de abrir una caja de Pandora que podría cambiar no solo su vida, sino también la de sus hijos para siempre. Carlos miró el mensaje de Valentina una y otra vez, como si pudiera encontrar respuestas ocultas en las palabras. Con el corazón acelerado, quedó atrapado en la encrucijada de su propia comprensión. No solo se trataba de la herencia, había algo más profundo en juego, un legado que lo instaba a confrontar no solo su historia, sino el impacto que esto podría tener en la vida de Sofía y Javier. Fue como si una voz interior le gritara que ese momento definía el futuro de su familia. Sin saber qué rumbo tomar,
Carlos condujo por las calles familiares, sintiendo que cada giro y cruce lo llevaba no solo hacia su casa, sino hacia una verdad que había evitado por demasiado tiempo. La angustia que sentía por tener que desentrañar secretos familiares se mezclaba con una chispa de valentía. Tenía que descubrir qué había detrás del mensaje de Valentina. Al llegar a casa, la atmósfera era acogedora. Sofía y Javier estaban sentados en la sala, sus risas llenaban el aire, pero Carlos no podía participar plenamente. Mientras los observaba, los numerosos retos en su vida como padre se comenzaron a asentar sobre sus hombros. La presión de ser un buen modelo para ellos lo había llevado a guardar sus propios miedos. Sin embargo, aquella noche, decidió que era hora de ser ejemplo de enfrentamiento y honestidad. Después de una cena ligera, llamó a los gemelos. Se sentaron en el sofá, el espacio familiar que solía ser escenario de su complicidad. La sombra de la carta lo invadía, y el peso de las decisiones aún por tomar lo aturdían. Quiero hablar sobre algo importante, comenzó, las palabras saliendo lentas y pesadas. Ha llegado a mi información sobre nuestro pasado. No sé todo, pero quiero que hablemos de ello juntos. Los ojos de Sofía reflejaron preocupación, mientras que Javier, con su inquietud habitual, comenzó a filtrar. Pero Carlos, sintiendo el hechizo del momento, continuó. Compartió su experiencia con el abogado y cómo esta nueva herencia podría significar cambios significativos en sus vidas. Sus hijos, aunque al principio atónitos, escucharon atentamente. Fue entonces, al explicar la posibilidad de que este legado pudiera brindarles nuevas oportunidades, que una admirable luz de determinación emergió en Carlos. No se trataba solo de dinero o bienes materiales, se trataba de capitalizar un futuro donde la familia pudiera prosperar juntas, un futuro donde los secretos no fueran más que peldaños hacia una vida plena. Sin embargo, los valores que había cultivado no le dejaban olvidar que todo viene con un precio. Tenía que asegurarse de que los gemelos comprendieran las responsabilidades que acompañaban a cualquier herencia. El dinero puede abrir puertas, pero nuestro verdadero legado son las decisiones que tomamos y la forma en que vivimos nuestra vida, les dijo, sintiendo que poco a poco se iba desentrañando otra parte de su propio miedo. Mientras la conversación se desarrollaba, un nuevo mensaje de Valentina iluminó la pantalla de su teléfono. Carlos, tenemos que hablar. Hay algo que debes saber sobre tu herencia que no puedo contarte por texto. El corazón de Carlos latió fuerte, la inquietud lo invadió de nuevo. El camino que había tomado se estaba bifurcando. Tenía que elegir entre buscar más conocimiento al respecto o quedárselo solo para él. ¿Sería este aún otro secreto que ocultara a sus hijos, o había llegado el momento de abrir una puerta que lo confrontara con su verdad más cruda? El dilema lo envolvía mientras intentaba encontrar un equilibrio entre su deseo de proteger a sus hijos y la necesidad de ser completamente honesto con ellos. En ese instante, Carlos supo que el único modo de avanzar era confrontar la realidad con la que había convivido en silencio. Pero, estaría preparado para lo que Valentina tenía que revelar. En su mente, la pregunta se alzaba, ¿estaba listo para enfrentar la verdad, o preferiría seguir siendo prisionero de su pasado? La respuesta se tornaba cada vez más urgente. Carlos se quedó sentado en el sofá, el corazón aún latiendo con fuerza tras el mensaje de Valentina. La intriga y la ansiedad se entrelazaban en su pecho mientras sopesaba las posibles implicaciones de lo que estaba a punto de descubrir. Había pasado tantos años controlando su vida, manteniendo los secretos de su familia a raya, que la idea de enfrentar una nueva verdad parecía un desafío monumental. Tras un intenso debate interno, decidió que no podía dejar que lo desconocido lo consumiera. Sería un modelo para Sofía y Javier no solo en palabras, sino también en acciones. Con determinación, levantó el teléfono y contestó. Estoy aquí, Valentina. Dime qué es tan importante. La voz de Valentina, aunque tensa, transmitía una mezcla de profesionalismo y empatía. Carlos, lo que te voy a contar no solo afecta a tu herencia. Hay asuntos que comprometen el legado familiar,
y no puedo permanecer en silencio más tiempo. El sonido de su propia respiración era ensordecedor mientras ella hablaba. Carlos comprendió que la verdadera herencia no sería solo un impulso financiero, sino también una carga emocional que lo forzaría a redefinir su concepto de familia. Las palabras de Valentina lo llevaron a cuestionar no solo su pasado, sino también su rol presente como padre. Después de colgar, Carlos sintió la necesidad urgente de transformar esta experiencia en un aprendizaje. En lugar de ahogarse en la inquietud, pensó en cómo podía integrar eso en su vida y, de alguna manera, en la vida de sus hijos. Decidió organizar un espacio de conversación, un refugio donde él y los gemelos pudieran explorar sus sentimientos. Al día siguiente, preparó una merienda en el jardín. La brisa fresca trajo consigo un sentido de frescura, uno que buscaba cultivar en sus conversaciones. Cuando Sofía y Javier llegaron, notó que la energía en el aire era distinta. Había un trasfondo de curiosidad, como si sabían que algo inusual estaba por suceder. Mientras compartían la merienda, comenzó a hablar sobre la importancia de la transparencia. He estado pensando en cómo cada decisión que tomamos define quiénes somos, dijo. Hoy quiero que reflexionemos sobre lo que significa ser una familia, no solo en buenos momentos, sino también cuando las tormentas se desatan. Los gemelos lo miraron, verdaderamente interesados. Sofía fue la primera en abrirse. A veces, siento que hay cosas que no sabemos de ti, papá. ¿Por qué no hablas más sobre tu pasado? Carlos respiró profundamente. Quizás estoy asustado de que mis vulnerabilidades afecten la forma en que me ven. Pero eso es un error. Con cada palabra, sintió como sus propias barreras comenzaban a desmoronarse. Había estado aterrorizado de permitir que sus hijos vieran su fragilidad, pero ahora comprendía que la autenticidad creaba lazos más fuertes. Javier lo miró, intrigado. ¿Y qué hay de cuando te sientes perdido? ¿Cómo sabes qué camino tomar? Carlos esbozó una sonrisa. Eso es algo que aprendí con el tiempo. La incertidumbre a menudo es parte del viaje, y lo importante es recordar que no estamos solos. Por eso estoy aquí, para apoyarlos. Con cada respuesta a las preguntas de sus hijos, Carlos sintió que se transformaba en una versión más honesta de sí mismo. Había en ese diálogo un cambio profundo, y algo en su corazón se iluminó. Los gemelos comenzaron a hablar también de sus inquietudes, desnudando sus propias emociones. Cuando la tarde se tornó en un relajante crepúsculo, comprendió que había dado un gran paso hacia un futuro más colaborativo. Pero el eco de la conversación quedó marcada por el inminente encuentro con Valentina. La necesidad de desentrañar los secretos familiares aún colgaba sobre él, como un manto pesado. La incertidumbre sobre lo que Valentina iba a revelar volvió a agitar sus pensamientos. Esto no era solo la herencia, había una red de complejidades en juego que podía cambiar todo lo que conocía. ¿Qué sería lo que Valentina le revelaría? La necesidad de enfrentar su pasado estaba a la vuelta de la esquina, y Carlos se sintió intensamente preparado, pero también resignado. La pregunta clave ahora resonaba en su mente: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para descubrir la verdad que podría transformar totalmente la vida de su familia? Su determinación crecía, pero el remolino de posibilidades lo mantenía en vilo. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, una nueva notificación hizo vibrar su teléfono. Era otro mensaje de Valentina, y su contenido prometía alterar no solo su presente, sino también el legado que anhelaba construir para sus hijos. La verdad estaba por desvelarse, y Carlos entendía que jamás podría volver atrás. El mensaje de Valentina parpadeaba en su pantalla como un faro fulgurante en la penumbra de sus pensamientos. Carlos lo leyó varias veces, incapaz de procesar por completo su contenido. Necesitamos hablar. Hay cosas que no conoces sobre tu familia, y son urgentes. La urgencia de sus palabras lo arrastró a un laberinto de dudas y reflexiones sobre lo que realmente significaba el legado familiar. Decidió que debía actuar con rapidez. Sin perder un segundo, Carlos se sentó frente al escritorio y tomó un cuaderno.
Abrió una nueva página y comenzó a anotar todo lo que sabía sobre su familia. Cada recuerdo, cada historia que le contaron de niño, cada secreto registrado. A medida que escribía, se dio cuenta de cuántas piezas del rompecabezas estaban faltando. Había tantos espacios vacíos que llenaban su mente de ansias y preguntas. La idea de la transparencia no se limitaba solo a sus hijos. Necesitaba ser transparente consigo mismo y confrontar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Carlos se sumergió en sus pensamientos, cuestionándose cuál era su verdadera motivación. ¿Era el deseo de proteger a su familia o el temor a que sus hijos descubrieran una verdad que podría alterar sus vidas por completo? Al amanecer, decidió que debía hablar con Valentina de inmediato. La cuestión no era simplemente desentrañar secretos, sino entender cómo esa verdad podía moldear su futuro como padre y líder de su hogar. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, interpelando a un hombre que deseaba no solo heredar, sino también construir una historia más auténtica para sus hijos. Cuando finalmente se reunieron, su conversación fluyó con una intensidad palpable. Valentina lo miró a los ojos y, sin preámbulos, expuso un profundo misterio familiar. Carlos, tu padre hizo promesas que no solo afectan su legado. Hay decisiones que impactan directamente a Sofía y Javier. Su voz temblaba mientras revelaba que las promesas no eran solo herencias monetarias. Tu abuelo tenía un pasado que involucraba deudas morales, y esas deudas se traducen en expectativas que hoy debes enfrentar. Cada palabra de Valentina era como un golpe en su pecho. Pequeños engranajes en su mente comenzaron a encajar, revelando patrones de comportamiento que había heredado. La presión de cumplir con esas expectativas empezó a marcar su carácter. Pero entonces, también sintió una chispa de determinación. Si iba a cargar con esos secretos, lo haría como un hombre íntegro, dispuesto a transformar eso en fortaleza. Al llegar a casa, Carlos reunió a Sofía y Javier de nuevo en el jardín. Quiero que comprendan que cada familia tiene su carga, y la nuestra no es diferente, comenzó, con la voz firme. Lo que descubrí hoy no solo me afecta a mí, sino también a ustedes. Necesitamos enfrentarlo juntos. Los gemelos escucharon, sus ojos abiertos y serios. Carlos les habló de las deudas morales y las promesas familiares, transformando una revelación angustiante en un nuevo propósito. Inmediatamente, iniciaron un diálogo sobre cómo podrían enfrentar estos desafíos como familia. La conversación se tornó en una lluvia de ideas, donde cada uno podía expresar cómo sus experiencias podían sacarles provecho. Tal vez el pasado no pudiera cambiarse, pero sí podían decidir construir un futuro diferente. Carlos sintió que su papel como padre se redefinía, no era solo un protector, sino un compañero en el camino. Su corazón se llenó de orgullo al ver a sus hijos abrirse, dispuestos a asumir retos. Mientras la tarde se desvanecía, Carlos se dio cuenta de que había logrado una conexión más profunda con Sofía y Javier. Pero un nuevo mensaje de Valentina interrumpió sus pensamientos, invitándolo a una reunión trascendental. Aquello no era solo una llamada de atención, prometía un desenlace que reconfiguraría sus vidas por completo. La incertidumbre regresó, intensa y aplastante. Ahora sabía que la verdad era solo el principio y que su familia necesitaba prepararse para enfrentarlas, ya que la historia aún no había llegado a su desenlace. La luz de la mañana se colaba a través de las persianas, iluminando cada rincón del salón mientras Carlos intentaba enfocarse en la pantalla de su ordenador. El mensaje de Valentina aún resonaba en su mente, un eco persistente que lo mantenía en un estado de alerta. Cada palabra revelaba la magnitud de lo que estaba a punto de enfrentar. Pero el verdadero reto no solo estaba en recibir información, ahora debía tomar decisiones que cambiarían el rumbo de su familia. A pesar de su desasosiego, Carlos sabía que posponer su encuentro con Valentina solo aumentaría la ansiedad. Con su corazón acelerado, eligió prepararse mentalmente. Siguió un ritual que había aprendido de su padre,
antes de cada gran decisión, se sentaba en silencio durante unos minutos, conectando con su interior para reflexionar sobre su propósito. Miró por la ventana y recordó lo que significaba ser un líder. Era un modelo a seguir, no solo por él, sino por el futuro de Sofía y Javier. Las cargas del pasado le pesaban en los hombros, pero sabía que podía ser el catalizador de un cambio. Se levantó y se dirigió al armario, seleccionando un traje que le infundía confianza. Cada prenda simbolizaba no solo su éxito profesional, sino su compromiso en esa nueva etapa de su vida. Mientras se vestía, cada botón se convertía en una afirmación: estaba dispuesto a enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa o transformadora pudiera ser. Al llegar a la reunión con Valentina, la atmósfera era densa, cargada de la incertidumbre con la que ambos navegaban. Ella lo recibió con un gesto serio, consciente de que lo que compartiera podía alterar su percepción de la familia que conocía. La conversación comenzó lentamente, explorando el legado de su abuelo, un hombre que había hecho promesas con un peso monumental. Carlos, lo que te estoy diciendo no es solo para que comprendas tu historia. Es para que definas tu futuro, le dijo Valentina. Su tono era firme pero empático. En ese momento, Carlos se sintió empoderado. La revelación de secretos era solo el primer paso. Su verdadero objetivo era utilizar esa información para forjar una narrativa diferente para sus hijos. Mientras Valentina desglosaba los pormenores de esas deudas morales, Carlos empezó a cuestionar el legado que deseaba construir. La presión de saldar deudas que no había ocasionado lo torturaba, pero comprendió que la verdadera libertad residía en su capacidad de redirigir esa historia hacia una enseñanza positiva. Destinó sus pensamientos a cómo podría convertir esos desafíos en oportunidades, tanto para él como para Sofía y Javier. Era un momento de transformación, donde la carga del pasado se convertía en la fuerza para moldear el presente. Cuando se despidieron, Carlos sentía un renovado sentido de propósito. Regresó a casa y se sentó con los gemelos para hablarles no solo sobre las cargas de su familia, sino también sobre el poder de reinventarse. A veces, el legado no son solo las cosas materiales que dejamos, sino las lecciones sobre cómo enfrentar nuestros desafíos, les explicó. Sofía levantó la mano. Papá, ¿podemos crear nuestra propia historia para nuestros hijos? Su pregunta lo golpeó como un rayo de claridad. En ese instante, Carlos comprendió que su responsabilidad no solo era enfrentar el pasado, sino que también incluía empoderar a la siguiente generación a escribir su propio destino. La charla se volvió una conversación vibrante. Ideas sobre cómo podrían contribuir a su familia se intercalaban con sueños individuales. Carlos sintió una chispa de alegría. Esa conexión renovada con ellos no solo lo acercaba a sus hijos, sino que también lo liberaba de las ataduras del pasado. Pero a medida que los momentos se deslizaban hacia la noche, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era de Valentina, con un aviso inquietante: Carlos, hay algo más que debes saber y es urgente. No podré explicarlo todo por mensaje. Una inquietud envolvió su pecho. Si ya había asumido tanto peso del pasado, ¿qué nuevo desafío lo aguardaba? Se despidieron con la promesa de un nuevo encuentro. La historia aún no había terminado, y cada revelación tenía el potencial de abrir un camino hacia la redención o la crisis. La pregunta palpitaba en su mente: ¿estaría preparado para lo que vendría? Carlos se despertó con un nudo en el estómago, agitado por las palabras de Valentina que aún resonaban en su mente. La urgencia de su mensaje lo instaba a actuar, pero también le generaba una inquietante incertidumbre. Esta lucha interna le recordó que no solo tenía que enfrentar las deudas del pasado, sino que también debía prepararse para lo que significaba el futuro de su familia. Consciente de que cada decisión influiría en Sofía y Javier, se vistió de nuevo con el traje que había elegido para su encuentro con Valentina. Aún lo sentía como una armadura. Mientras se preparaba para llevar a los gemelos al colegio, su mente no podía evitar pensar en lo que Valentina podría revelarle. La idea de que existieran secretos familiares que podían cambiar su visión del pasado lo había dejado inquieto,
pero también lo había galvanizado para no dejar que esos secretos determinaran su vida. Esa mañana, Carlos notó que Sofía y Javier estaban enérgicos, ansiosos por compartir sus propias experiencias y sueños. En el camino a la escuela, los condujo con preguntas sobre sus metas y pasiones. «Papá, me gustaría ser artista», comentó Sofía a la vez que se asomaba por la ventana, admirando el paisaje que se deslizaba a su alrededor. La respuesta de Carlos fue inmediata y envolvente. «Ese es un sueño precioso, Sofía. ¿Qué te gustaría pintar?». Notó cómo su hija iluminaba la conversación con su entusiasmo, una chispa de creatividad que él deseaba apoyar fervientemente. Javier, por su parte, interrumpió con una idea. «Quiero hacer un invento. Algo que ayude a las personas». La idea de fomentar la innovación era vital para Carlos. «Eso es admirable, Javier. La creación puede cambiar vidas. ¿Te imaginas cuántas personas podrías impactar?». La conversación fluyó y Carlos sintió que, por primera vez, no solo les estaba transmitiendo la importancia de enfrentar los desafíos, sino que también les estaba ayudando a visualizarlos como oportunidades. Era un ciclo de aprendizaje compartido. Cuando llegó el momento de despedirse, Carlos dejó un mensaje claro que resonaría en sus corazones: recuerden siempre, la vida no se mide solo por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de crear. Observó cómo se alejaban, llenos de posibilidades, y sintió que estaba explorando nuevas dimensiones como padre. A lo largo del día, Carlos se dedicó a planear su próxima reunión con Valentina. La urgencia de la situación lo condujo a investigar sobre la historia familiar, buscando comprender no solo lo que había heredado, sino también lo que realmente quería construir para el futuro. Cada búsqueda era un paso más hacia la autonomía, un intento por recuperar el control de su narrativa familiar. Sin embargo, la inquietud seguía presente, cuestionándose si realmente estaba listo para absorber y enfrentar cualquier nueva revelación. Al caer la tarde, se sentó a revisar notas y artículos sobre gestión de crisis familiares. Quería desarrollar herramientas que lo equiparan para ayudar a sus hijos a lidiar con lo que podría venir. Se percató de que su sentido de autorresponsabilidad era aún más fuerte de lo que había anticipado. Con cada artículo leído, se sentía más preparado, más capaz de diseñar una estrategia que incluyera a Sofía y Javier, no solo como observadores, sino como actores protagónicos en la nueva historia que estaban creando juntos. Pero por más que se concentrara, no podía sacudirse la sensación de que algo más profundo estaba en juego. La noche se acercaba, y como si el universo quisiera recordarle su inminente confrontación, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Valentina: «Carlos, ha surgido algo inesperado. Debemos hablar esta noche. No será fácil». Por un instante, el oxígeno pareció escasear entre sus pensamientos. El horizonte de lo que imaginó para su familia empezaba a tambalearse. ¿Qué revelaciones presionaban por salir a la luz? ¿Estaría preparado para enfrentar el nuevo desafío que lo aguardaba? La noche llegó lentamente, envolviendo el hogar de Carlos en una atmósfera de anticipación tensa. Este era un umbral crítico, y él lo sabía. Miró a los gemelos mientras cenaban, ajenos a la tormenta emocional que se fraguaba en su mente. Sofía reía por algo que Javier había dicho, y esa risa se mezcló con un eco de familiaridad que había estado ausente por mucho tiempo. Carlos se sintió momentáneamente atrapado entre el deseo de proteger su felicidad y la obligación de desvelar la verdad que tanto lo atormentaba. Después de la cena, mientras los niños se preparaban para dormir, se dio cuenta de que tenía que ser honesto consigo mismo. Todo el proceso de buscar respuestas sobre su historia familiar no era solamente para él, era también por ellos. Aquella revelación podía cambiar sus vidas, y su rol como padre le exigía enfrentar lo que viniera con valentía. Pero, hasta donde estaba dispuesto a llegar, se sentó en el sofá, su mente divagando entre las posibles verdades que Valentina pudiera develar. Su celular reposaba al lado, pulsante y provocador. Revivió el mensaje de la tarde como un mantra inquietante.
Inesperado no será fácil. Esa dualidad lo llevó a una reflexión, no podría seguir construyendo su futuro sobre cimientos de ignorancia. Necesitaba desenterrar los secretos, por dolorosos que fueran. Cuando el reloj marcó la hora acordada, una parte de él anhelaba que todo fuera un simple malentendido. La otra, más inquieta, deseaba que las respuestas fueran liberadoras. Al responder la llamada, la voz de Valentina resonó con una mezcla de firmeza y tensión. Carlos, lo que tengo que decirte impactará en tu vida y en la de tus hijos. Es esencial que estés preparado. Las palabras la distanciaban de la práctica habitual del día a día y lo sumergían en la realidad de lo desconocido. Durante la conversación, Valentina comenzó a relatar eventos que había preservado en secreto durante años, relatos sobre su familia que Carlos desconocía. Al comienzo, las palabras sonaban lejanas, como un eco en un vasto vacío. Sin embargo, a medida que avanzaba, la estructura de su historia se fue despejando con cada dato revelado. Discusiones sobre decisiones tomadas en el pasado, sacrificios que nunca entendió y secretos que habían moldeado generaciones. Cada detalle era un hilo que tejía la realidad compleja de su linaje. Carlos sintió como su corazón se aceleraba, atrapado entre la angustia y la revelación. Cada declaración lo acercaba más a una verdad incómoda, poniendo de manifiesto decisiones que podrían haber alterado su vida. No solo se trataba de quién era él, sino también de sus hijos. Sofía y Javier estarían marcados por esas decisiones. Cuando la plática concluyó, el silencio que siguió fue abrumador. La verdad podía ser un campo de minas o un puente hacia la reconciliación. Se sintió catapultado hacia un punto de inflexión. Tenía que evaluar lo que realmente había aprendido sobre sí mismo y su futura paternidad en el contexto de las nuevas verdades. Con cada minuto que pasaba, la pregunta habitual regresaba: ¿qué construiría ahora con esta nueva información? La determinación lo embargaba, sabía que su próximo paso no podía ser solo emocional, debía ser estratégico. La vida de sus hijos dependía de su próxima decisión, y eso lo llenó de una urgencia renovada. Justo cuando la claridad empezó a vislumbrarse, recibió un mensaje inesperado. Era Valentina nuevamente. Carlos, hay algo más que necesitas saber. Esto cambiará toda la perspectiva de lo que hemos discutido. El sudor frío lo recorrió, mientras una nueva ola de ansiedad se cernía sobre él. ¿Qué más podría haber? ¿Hasta dónde lo llevarían estas revelaciones? Cada palabra parecía una llave hacia puertas que temía abrir. La trama de la historia estaba lejos de resolverse, y Carlos aún tenía que enfrentarse a la verdadera esencia de lo que había descubierto. El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbres, pero lo único claro era que la vida no volvería a ser igual. ¿Correría el riesgo de desvelar los secretos que lo habían marcado? ¿O la verdad lo consumiría por completo? La noche concluyente se cernía sobre la casa de Carlos. Mientras recogía las piezas dispersas de su vida emocional, comprendió que cada revelación era, en realidad, una invitación a reconstruir. La angustia que había experimentado se transformó en determinación. Aún sobrecogido por la reciente conversación con Valentina, se sentó en la penumbra de su sala, deseoso de convertir las verdades ocultas en un legado de sabiduría para sus hijos. Los ecos de las conversaciones pasadas resonaban en su mente. La vida no se mide solo por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de crear. Esa frase, un mantra que se reafirmaba, lo guiaba hacia la posibilidad de enmendar no solo su historia, sino la de Sofía y Javier. Era el momento de ser el padre que ellos necesitaban y el hombre que siempre había querido ser. Al amanecer, Carlos se despertó con una claridad renovada. Decidió que el día sería el punto de partida para abrir las puertas de la autenticidad junto a sus gemelos. Preparó un desayuno que no solo alimentara el cuerpo, sino también el alma. Mientras los gemelos se unían a la mesa, la atmósfera se llenó de anticipación. Carlos respiró hondo y se adentró en la conversación que había postergado por tanto tiempo. Chicos, hay algo que quiero que comprendan.
Lo que descubrí sobre nuestra familia es complejo, pero es fundamental para construir nuestro futuro, comenzó, sintiendo que su voz resonaba con una firmeza en las que las dudas ya no tendrían cabida. Sofía lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, mientras que Javier, siempre inquieto, parecía captar la seriedad del momento. Con sinceridad, Carlos compartió con ellos las verdades que Valentina había revelado. Habló sobre las deudas morales y cómo esas decisiones del pasado resonaban aún en el presente. Sin embargo, lo crucial era que cada uno de ellos podía transformar ese legado en enseñanzas valiosas. Lo importante es que aprendamos de nuestros errores y decidamos cómo queremos vivir adelante. A medida que Carlos hablaba, pudo ver cómo las vicisitudes del pasado cobraban vida en sus ojos. Su vulnerabilidad fue el puente que conectó todos sus corazones, y eso lo llenó de un cálido orgullo. Sofía, inspirada por su sinceridad, se aventuró a compartir un sueño que había guardado. Papá, después de lo que dijiste, quiero hacer algo que ayude a todos. Quiero ser artista, pero quiero que mi arte hable de las historias que no se cuentan. Y yo quiero hacer inventos que hagan la vida más fácil para todos, interrumpió Javier con energía. En ese preciso instante, Carlos sintió que las sombras se disipaban y la luz de la nueva esperanza iluminaba su hogar. Sus hijos no solo estaban dispuestos a enfrentar la realidad familiar, sino que estaban listos para convertirla en un motor de cambio. Carlos decidió que debían establecer un propósito común. Hagamos un compromiso de construir nuestra historia juntos, de apoyarnos en nuestros sueños y aprender de las lecciones que nos ha dado el pasado. La simbiosis que se había gestado entre ellos era impagable. Aquello superaba el mero intercambio de palabras, era la creación de una nueva narrativa. Con el paso de los días, cada uno de ellos comenzó a vislumbrar su propio camino. Carlos, por su parte, se comprometió a buscar formas de canalizar su herencia no solo en términos financieros, sino también en valores espirituales. Se inscribió en talleres que fortalecieran no solo su paternidad, sino las habilidades que sus hijos deseaban cultivar. Sofía empezó a desarrollar su portafolio artístico y Javier dedicó tiempo a construir sus inventos. Al finalizar ese mes, un cambio tangible se hizo evidente. La transformación de Carlos, de un padre ausente y reacio a enfrentar su verdad, a uno que abrazaba su vida confiadamente, era palpable. No solo comandaba su hogar, sino que era su refugio, un pilar fuerte donde las emociones se podían compartir sin temor al juicio. El concurso artístico de Sofía, que se celebraría en su escuela, se convirtió en un momento decisivo. Carlos, con su espíritu renovado, estaba en primera fila, observando con orgullo cómo su hija deslumbraba a los presentes, no solo con su talento, sino con la historia que su arte contaba. Javier lo acompañaba, planeando inventos para la Feria de Ciencias, listo para mostrar su creatividad y determinación. La respuesta emocional de la audiencia resonó en el aire mientras apreció sus presentaciones. Al final del evento, los aplausos fueron un reconocimiento a un esfuerzo genuino fruto de la autenticidad y transformación familiar. Carlos sintió que la conexión que había forjado no solo unía su presente, sino que también cimentaba un futuro brillante para sus hijos. Aquella experiencia cerró un ciclo. Mirando a sus hijos con admiración, supo que había logrado mucho más que un simple triunfo académico. Había evolucionado al líder que su familia necesitaba, dejando un legado de honestidad, valentía y la capacidad de crear oportunidades. Carlos reflexionó sobre cómo la vulnerabilidad había sido su vehículo de sanación. Mientras abrazaba a Sofía y Javier, entendió que su papel no era solo el de un padre, sino el de un compañero en esta travesía de crecimiento y autodescubrimiento. Al final de esta historia de transformación, Carlos se sintió en paz. Había enfrentado su verdad, había creado vínculos auténticos, y lo más importante, había armado un legado que sus hijos llevarían hacia el futuro. La marca de su pasado ahora resonaba en una melodía de esperanza, una que solo los valientes pueden entonar. La vida de Carlos se convirtió en un reflejo de lo esencial.
Y así, cerrando este ciclo de reflexión y crecimiento, invito a los que están leyendo estas palabras a no perder la oportunidad de vivir su propia historia de superación. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren esta inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.